La idea de este video es reforzar lo visto en la teoría y sobre todo aprender a utilizar el concepto de diferencia de potencial para resolver un circuito. La primera característica importante de la diferencia de potencial, también llamada tensión y mal llamada voltaje, es que es una magnitud que se mide entre dos puntos. ¿Y con qué se mide? Un técnico, un electricista, utiliza este instrumento generalmente llamado tester, pero su nombre real es multímetro. Para medir la diferencia de potencial debemos asegurarnos que el dial del multímetro esté en la ubicación correcta. La diferencia de potencial se mide entre dos puntos en los cuales se colocan estos terminales llamados puntas. Otro instrumento mucho más específico para medir diferencia de potencial es el voltímetro. En la figura se muestra uno que trabaja en tres rangos distintos dependiendo de dónde se coloquen sus terminales. Otra de las características de la diferencia de potencial, quizás la más conocida, es que es aditiva. Esto quiere decir que si a la diferencia de potencial entre dos puntos A y B le sumamos la diferencia de potencial entre los puntos B y C, nos dará el mismo valor que la diferencia de potencial entre los puntos A y C directamente. Esto es así aunque entre los puntos A y C existiese alguna derivación de corriente. Y esto nos lleva a la última de las propiedades. Todos los puntos sobre un dado conductor tienen el mismo potencial eléctrico. Esto quiere decir que en un circuito como el de la figura, por ejemplo, todos los puntos sobre el conductor, desde el borne de un elemento hasta el borne del próximo elemento, tendrán el mismo potencial eléctrico. Con lo visto anteriormente, podemos resolver el siguiente problema, que se trata de averiguar la diferencia de potencial en todos los elementos, sabiendo solamente las que figuran en la tabla. Primero deberíamos señalar bien cuáles son los bornes o extremos de cada elemento. Segundo, podríamos pintar con el mismo color todos los puntos que tienen el mismo potencial eléctrico. Entonces, todos los puntos que se encuentran sobre el conductor, ahora pintado en rosa, tienen idéntico potencial eléctrico. Lo mismo sucede con los puntos que se encuentran sobre el conductor, ahora pintado en rojo. De idéntica forma, todos los puntos del conductor en azul tienen el mismo potencial eléctrico. Ahora, si observamos los bornes de R2, vemos que están conectados a los mismos conductores que R3. Por lo tanto, tendrán la misma diferencia de potencial. Lo mismo sucede entre la resistencia R4 y la fuente. Al estar conectados sus bornes a los mismos conductores, tendrán la misma diferencia de potencial. Hasta el momento, aplicando la propiedad 1, que nos señala que la diferencia de potencial se mide entre dos puntos, y la 3, que nos indica que todos los puntos sobre un dado conductor tienen el mismo potencial, hemos podido determinar la diferencia de potencial de R3 y la de la fuente. Para averiguar la diferencia de potencial de R1 debemos aplicar las tres propiedades. La propiedad 2 nos indica que la suma de la diferencia de potencial por el camino señalado es igual a la diferencia de potencial entre sus extremos, que justamente es la diferencia de potencial entre los bornes de R4, debido a la propiedad 3. Si plasmamos en ecuaciones lo dicho anteriormente, tendríamos la siguiente relación. Y con esto ya averiguamos la diferencia de potencial en todos los elementos aplicando solo las propiedades de la diferencia de potencial. Bueno, espero que esto les haya sido de utilidad. Muchas gracias.